En la última clase hablamos del bautismo y cómo el bautismo nos da el perdón de los pecados y la gracia. San Pablo o Jesús utiliza muchos ejemplos para decirnos qué es lo que Él nos da. Él nos habla de la salvación, Él habla del perdón de los pecados, Él habla de ser hijos de Dios, pero los podemos resumir todos esos, que el bautismo nos da el perdón de los pecados, perdón del pecado original, y hablamos de eso, como San Pablo en la carta de los Romanos explica ese pecado original que todos nacemos con él, y nos perdona también los pecados que hayamos cometido. Pero al mismo tiempo, el bautismo nos da la gracia, y la gracia significa un don gratuito, es un don que Dios nos da, que nos hace ser hijos de Dios, nos hace miembros de la familia de Dios. Y utilizamos algunas imágenes que las voy a repetir hoy porque son parte del tema de hoy. Cuando San Pablo habla de qué es lo que los cristianos tienen ahora cuando reciben el bautismo, utiliza la palabra justificación. Hemos sido justificados. Y sobre todo, empieza a utilizar esa palabra cuando está explicando en la carta a los romanos que los judíos, aunque tienen las promesas y tienen la alianza, tienen unos dones de Dios, no han recibido, uno no es justificado por las obras de la ley, y se refiere al cumplir los requerimientos de la ley antigua, la ley de Moisés. Cuando habla de la ley de Moisés, está refiriéndose al Torah. Torah es la palabra hebrea para ley, que significa todo lo que nos ha mandado Dios. Por eso los 5 primeros libros de la Biblia, el Génesis, el libro del Éxodo, el libro de los Números, el libro de Levítico y el libro de Deuteronomio, el conjunto de ellos se llaman la ley, el Torah o la Torah. Por eso muchas veces Jesús dice, todo el que sigue mis mandamientos cumple la ley y los profetas. Cuando se refiere a la ley es la ley que se hace presente en los 5 primeros libros de la Biblia. Y ahí manda Dios que hagamos esa alianza y que tomen los diferentes símbolos de la alianza, la circuncisión para los varones, los sacrificios, las diferentes leyes de purificación. Entonces San Pablo está insistiendo que uno no se justifica por las obras de la ley. Cuando San Pablo utiliza, uno no se justifica por la obra, sino por la fe, se está refiriendo sobre todo a ese cumplimiento de las obras de la ley. Para los judíos, sobre todo para los judíos que querían vivir bien, intentaban ver cuáles son todos los mandamientos, cuáles son los mandamientos que Dios nos ha dado en la ley. De hecho, hay una historia que yo leí que algunos de los judíos habían hecho una lista de todos los mandamientos, las cosas que Dios manda, y encontraron 625. Hay 625 cosas que Dios manda. Sacrificios, y entonces tenían muchos debates acerca de cómo hay que cumplir todos esos mandamientos. O sea que es cuando los cristianos, los que evangelizó San Pablo, simplemente se bautizan, muchos de los judíos vinieron a decirles, ustedes piensan que están salvados, pero no están cumpliendo los mandamientos de la ley, con lo cual no están salvados. Eso es la preocupación que le lleva a San Pablo a hablar de la justificación. No somos justificados por el cumplimiento de la ley, sino por la fe
en Jesucristo. O sea que cuando oímos a San Pablo hablar de la justificación, siempre se refiere a ese ser justificados por el cumplimiento de los mandamientos o por tener fe en Jesucristo. Y eso llevó a algún momento a alguna confusión. Pero, ¿qué significa justificación entonces? Justificación, si uno va a Wikipedia y mira qué es lo que dice Wikipedia de justificación, dice: la doctrina de la justificación, del griego justificatio, del latín justificatio, y en el griego dikaiosis, es el evento o proceso por el cual los pecadores son hechos o declarados justos a la vista de Dios. O sea, los pecadores, los que no tienen esa bondad que es necesaria para estar delante de Dios, Dios los declara justos. Muchas veces en el Antiguo Testamento se habla de los justos. Los justos estarán en el seno de Abraham, esperando la llegada de Jesús. El justo no es simplemente el que paga todas las cosas que compra exactamente y no. El justo es el que cumple todos los mandamientos. Y parte de los mandamientos es ser paciente y ser generoso y ayudar a los demás, pero la idea del justo, muchas veces los fariseos la tienden a reducir. El justo es el que cumple los 625 mandamientos. Aunque luego, cuando Jesús les pregunta cuál es el mandamiento más importante, y Jesús le dice: el mandamiento más importante es amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, le responde el fariseo diciendo: pues en esto has dicho la verdad, porque eso es el mandamiento más importante. ¿Y qué le dice Jesús al fariseo? No estás lejos del reino de Dios, porque en vez de centrarse en cumplir todos los mandamientos, se está concentrando en hacer lo que Dios nos manda. No solamente es lo que Dios nos manda, sino en reflejar el amor de Dios. Pero, como decía, muchos de los fariseos estaban tan centrados en que si uno no cumple todos los mandamientos, especialmente el sábado, no caminar en sábado, no comer la carne del puerco y no comer todo esto. San Pablo tiene que decir: cumplir todos esos mandamientos no nos justifica, porque la ley antigua no podía borrar el pecado. Dice, la ley antigua, por eso le llamamos la antigua ley o el Antiguo Testamento. El testamento significa la antigua alianza, la ley que sale de la alianza. El Antiguo Testamento, dice, nos enseña la dirección, cómo es honrar a Dios, pero no nos hace hijos de Dios. No tiene el poder de hacernos miembros de la familia de Dios. Por eso San Pablo va ahí explicando que la antigua ley es buena porque nos enseña el camino, pero no nos da la gracia que necesitamos para vivir. Por eso San Pablo utiliza mucho esas palabras de somos justificados por fe en Jesucristo. Voy a darles 3 pasajes, y si tienen una Biblia los pueden mirar, y si no los pueden mirar en el teléfono. El primero es de la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 8, número 30. O sea que si miran Romanos 8, 30, dice: y a los que Dios predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Es como un juego de palabras, pero dice, Dios, cuando mandó a su Hijo, no solamente vino a llamarnos, sino que vino a justificarnos, y el que ya está justificado, ahora ya está destinado a la gloria. O sea que en Jesucristo
Él nos justificó. O también en la carta a los Gálatas, Gálatas 2:16. Las dos cartas de San Pablo, o las dos epístolas de San Pablo, que más se dedican al tema de la diferencia entre la salvación de los judíos, que es una preparación, de la salvación que Cristo nos ofrece, que es el Nuevo Testamento, las dos cartas que se dedican a eso son Romanos y Gálatas, en el que está Jesús explicando por qué el cristianismo es diferente de la fe y de la vida de los judíos, ¿no? O sea que en los Gálatas, en la carta de los Gálatas 2, número 16, dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto a las obras de la ley, nadie será justificado. Muchas veces San Pablo le da muchas vueltas a la tortilla, como decimos en España. A veces no es fácil seguir todo lo que está diciendo porque añade muchos detalles, pero claramente San Pablo está diciendo: el Antiguo Testamento no nos justifica, fe en Jesucristo, eso nos justifica. Entonces, basta tener fe en Jesucristo, es decir, yo acepto a Jesucristo como mi Salvador, como dicen los evangélicos. No, porque el que cree en Jesucristo, entonces seguirá lo que Jesucristo nos ha dicho, que es recibir la vida nueva en el bautismo. O sea que fe, si no nos lleva a seguir la enseñanza y el ejemplo de Jesucristo, es lo que llama San Jaime, Santiago, una fe muerta. La fe es fe verdadera si nos lleva a obrar. Y yo creo que les he contado ya la historia de Martín Lutero. Martín Lutero era un padre agustino de una orden religiosa que estaba muy obsesionado con tener el alma limpia. Y muchas veces fallaba. No sabemos cuáles eran sus fallos, pero estaba obsesionado tanto que iba a confesar con mucha frecuencia y a veces hacía unas confesiones muy largas. Yo he oído una vez que alguna de sus confesiones duró 5 horas. Pobre sacerdote que tenías que escucharle, ¿no? Porque pensaba que él iba a hacerse buen cristiano si conseguía eliminar todo pecado pequeño, mal pensamiento, mal deseo, mal genio, y nunca lo conseguía. Y entonces se estaba obsesionando, ¿no? Que se iba a ir al infierno. Que se iba al infierno porque no conseguía eliminar todo el pecado. Hasta que, leyendo San Pablo, dijo: pues aquí no hace falta hacer ninguna obra. Lo único que tengo que hacer es tener fe en Jesucristo. Y eso le dio una gran paz. Ahora en adelante ya no necesito hacer estas obras. Pero él interpretó que lo que está diciendo San Pablo es que no hay que hacer nada. Y basta tener fe, aceptar que Jesucristo ha muerto por mis pecados. Martín Lutero utilizaba una imagen muy fea, que decía: somos como una montaña de estiércol que Dios cubre con la nieve y así aparece blanca y bonita, pero dentro es estiércol. O sea que él le dio mucha paz y dice: no tengo que hacerme bueno, basta que Jesús cubra mis pecados con su amor y ya me declare justificado. Es un poco una exageración, porque también Martín Lutero tuvo muchas cosas buenas, ¿no? Él animó a la gente a leer la Escritura y a tener fe en Jesucristo y no quedarnos solamente atrapados con todas las cosas que hay que hacer y todas las devociones, ¿no? Pero ahí es donde vemos que se separó de la enseñanza tradicional. Estamos justificados no solamente por la fe, sino por la fe y el bautismo, que nos da la gracia para intentar seguir el ejemplo de Jesucristo. O sea que la palabra justificación es utilizada por San Pablo, pero a veces es sacada de contexto.
Muy bien, voy a leer dos más. Bueno, en el fondo es lo mismo. En los Gálatas 3 continúa diciendo, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. O sea que justificación significa ser declarado no culpable. Uno es justificado, no cuando yo me justifico y me le explico al juez que no, que yo no fui el que él hizo eso, que lo hizo otro, lo hizo mi primo. No, soy justificado cuando Jesús me declara inocente. Lo dice aquí, buscando en el internet encontré esta palabra, que dice, ser justificado significa que no hay condenación ya. Para aquel que se acerca a Dios a través de Jesús, para ese ya no hay condenación. Eso significa ser justificados. Y San Pablo habla mucho de esto, especialmente para aclarar, no tanto que no hay que hacer obras buenas, o que no hay que tener devociones, o que no hace falta ir a la misa o celebrar los sacramentos, basta tener fe, no. Dice, porque no es suficiente tener la ley del Antiguo Testamento. Esa no nos justifica porque no tiene a Jesucristo. Y sin Jesucristo no tenemos la vida nueva. O sea que la palabra justificación está ahí, pero está sobre todo para enseñar la diferencia entre lo que nos da el Antiguo Testamento y lo que nos da el Nuevo Testamento de Jesucristo. Hay una historia que a mí me ayudó mucho a entender esto, que es de un pastor protestante que se hizo católico, que se llama Scott Hahn. Ha escrito muchos libros que han sido traducidos al español. Escribió un libro muy bonito de su historia de su conversión que se llama Rome Sweet Home. En vez de Home Sweet Home, que dicen aquí casa, qué dulce es estar en casa, dice Roma, qué dulce es estar en Roma, en la iglesia donde San Pedro, el obispo. Entonces él explicaba que para los evangélicos que siguen esa interpretación de Lutero, el punto de referencia para entender qué es lo que hace Jesús es la corte. En la corte, cuando uno va a la corte, es normalmente porque algo ha hecho mal. Muy pocas veces, algunas veces uno va a la corte para que le hagan justicia o porque se han equivocado, ¿no? Dice, en la corte, cuando hemos hecho mal, normalmente nos va a caer un castigo. Puede que sea solamente pagar una multa, o puede que sea unos años de cárcel, o puede que sea que nos quiten todo lo que tenemos. Pero dice, es cierto que en nuestra relación con Dios somos culpables de haber rechazado su plan y que por eso merecemos un castigo. Y es cierto que Jesucristo ha pagado el precio de nuestro castigo. Lo que nosotros merecemos, Jesucristo ha dicho, démelo a mí, para que a ellos lo único que les haga falta es arrepentirse. Arrepentirse y creer en mí, porque yo he pagado el precio. O sea que hay algo de verdad en eso. Pero decía ahora es un profesor de la Universidad de Steubenville en Chicago, y ahí da muchas charlas, decía, un punto de referencia mejor, que es como la otra cara de la misma moneda, es para entender qué es lo que hace Jesús. Es no tanto la corte, sino como la familia. Yo creo que lo expliqué un poco el otro día. Con Adán y Eva, la humanidad entera éramos miembros de la familia de Dios. Éramos hijos de Dios. Adán y Eva, y cada vez que uno de nosotros cometemos un pecado, rechazar el plan amoroso que Dios tiene para nosotros, con un pecado nos separamos de la familia. Es como el hijo pródigo que se va de la casa para vivir
de manera satisfaciendo sus necesidades. Y Jesucristo ha venido a devolvernos la condición de miembros de la familia. Ustedes son hijos de Dios si reciben la nueva vida que les doy. O sea que, y dice, es cierto que con la fe somos justificados, que ya no merecemos el castigo. Pero eso es solamente un lado de la moneda. El lado más importante es, con la fe en Jesucristo, ahora volvemos a ser recibidos en la familia como hijos. No sé si se acuerdan de la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo fue el que se fue de la casa y nos cuenta Jesús esa historia para que veamos cómo mira a Dios a alguien cuando esa persona peca, cuando esa persona miente, roba, comete adulterio. Y decía, es como un muchacho joven que toma la herencia, se va y la gasta de mal manera, emborrachándose y con fiestas y esto. Y cuando vuelve, porque estaba muriéndose de hambre, imaginaba que si tenía mucha suerte, el padre lo recibiría como servidor, como esclavo. Y qué sorpresa tan grande cuando su papá no solamente lo recibe, sino que lo recibe como hijo. Le pone el vestido nuevo, le pone el anillo en el dedo, le celebra una fiesta y le explica, dice, ¿no te das cuenta que yo pensaba que había perdido a mi hijo y ahora me doy cuenta que está vivo? Pues claro que tenemos que celebrar. O sea que Jesucristo a veces presenta a Dios como el juez que premia a los buenos y castiga a los malos. Pero muchas más veces Jesucristo presenta a Dios como un padre que está preocupado por sus hijos. O sea que el término justificación o ser salvados, recibir el perdón de los pecados, es importante, pero es limitado. No nos da la perspectiva completa de qué es lo que nos da el bautismo. Por eso, cuando alguien nos dice, ¿no? ¿Has sido salvado? ¿Has aceptado la salvación de Jesucristo? Dice, sí, no solamente la salvación, sino que he aceptado la gracia que me hace hijo de Dios, que me hace hija de Dios. Sé que es bueno, aunque es cierto que San Pablo, sobre todo cuando está explicando la diferencia entre el judaísmo y el cristianismo que no nos justifica y el cristianismo en el que somos justificados, es bueno entender que esa es una explicación parcial, que solamente cuando vemos también el aspecto de familia, entonces entendemos lo que Jesús nos ha ganado y qué es lo que nos da en el bautismo. No solamente el perdón de los pecados, la justificación, sino que nos hace hijos de Dios. Esto es lo que yo quería decir acerca de la justificación, que aparece mucho en las cartas de San Pablo. Y aparece porque estaba luchando contra gente que le decía a los cristianos que tenían que cumplir todos los mandatos de la ley y que si no, no serían justificados. Eso es el contexto que nos ayuda a entender todas esas palabras que San Pablo repite con mucha frecuencia. Esta es la primera parte de la clase. ¿Alguna pregunta? Alto, alto. Esto es. José, porque era un hombre justo, decidió no humillar a su mujer. O sea que justo es equivalente de hombre bueno, porque era un buen hombre. Pero el justo en el Antiguo Testamento no solamente era un buen hombre, sino que era un hombre que por eso quería cumplir todos los mandamientos de la ley. O sea que las dos cosas iban juntas. Ser bueno, pero cumplir todos los mandamientos de la ley. Ser muy fiel a la ley. Y a veces se utiliza la palabra justo
refiriéndole que a esa persona era buena y otras veces se utiliza refiriéndole a que esa persona cumplía todos los mandamientos de la ley. Buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta? A ver. Que le hablan de Jesús y como aceptó a Jesús. Y tienen un poco de razón. Un poco de razón sí que tienen. El buen ladrón, ¿qué obra buena hizo él? Pues hizo una obra muy buena, porque no solamente le dijo a Jesús, yo creo en ti, sino que le dijo al otro, tú no te das cuenta que estás delante de Dios, nosotros merecemos. O sea que basta tener fe, pero la fe normalmente nos llevará a portarnos bien, o por lo menos a intentar. No simplemente, pues ya creo en Jesucristo, ya no tengo que hacer nada. Por lo menos ahora tengo que pedirle a Dios perdón por mis pecados, me gustaría ser un poco más como Jesús. O sea que eso es, ponen tanto énfasis en aceptar a Jesucristo como mi Salvador personal, que a veces la conexión y porque tengo fe, entonces yo intentaré ser lo mejor que pueda. A ellos les parece que eso tiene peligro de convencernos que las obras buenas nos van a salvar. Y no, lo que nos salva es que Jesús nos ha hecho miembros de la familia. Por eso hay que saber explicarles a los judíos, a los evangélicos, que sí, que algo de razón tienen, pero que les falta la mitad de la naranja. Les falta entender que fe sin obras es muerta y que lo que Jesús nos da es mucho más que justificación. Jesús nos da la gracia de ser hijo de Dios y de poder crecer en reflejar el amor de Dios. Bueno, ¿pregunta? Pues es una manera de decirlo, pero está haciendo una de las obras por conveniencia, o la está haciendo por amor. Claro, o sea, lo que pasa es que ahí uno se puede complicar mucho, porque siempre, incluso la mejor persona, a veces se nos mete un poco y espero que la gente piensa que yo sea bueno. O sea, uno puede hacer cosas buenas para ayudar a otros, pero a veces se nos mezcla en algún otro motivo, la vanidad. O sea que no tiene que ser todo perfecto. No hay que esperar a que todas mis intenciones sean perfectas, pero hay que intentar hacer las cosas con amor y no simplemente hacerlas pensando que hacer las cosas me va a justificar. No sé si te confundo. Muy bien. Bien, adelante. Cuando recibimos el bautismo, estamos justificados. Y en ese momento estamos justificados. Nuestra fe tiene que seguir creciendo y creciendo. Y cuando nuestra fe está firme, todo lo que hacemos lo hacemos con amor. Casi todo. Bueno, es que nadie puede decir, ya lo hago todo con amor. Todos somos work in progress, como dicen aquí. Todos estamos en el proceso pero sí, cuando la fe es fuerte, todo lo hacemos por amor. Siguiendo el ejemplo de Jesús. O sea que la fe es como cuando uno es bautizado, la fe es como una semilla que se ha plantado en el corazón, que todavía no ha echado ramas. Ya tiene ahí todo de la condición de hijos de Dios, pero tiene que crecer. Hay un pasaje que yo lo estaba buscando, que dice, en la carta de San Pablo a los Efesios, mira que no me la he traído, pero dice,
a ver, Efesios 4:13, a ver si es esa. Efesios 4:13. Cuando dice, me gustaría tener, ¿alguien la ha encontrado? No sé si es 4, me he mandado un correo electrónico a mí mismo con esa cita, pero ahora no la encuentro. En el que dice, tenemos que crecer hasta lleguemos a la estatura completa de los hijos de Dios. ¿La has encontrado? Déjame leerlo. Está muy bien. Así pues, Cristo es quien dio a unos, ser apóstoles, a otros ser profetas o aún evangelistas, o bien pastores y maestros. Así preparó a los suyos para los trabajos de ministerio en vista de la construcción del cuerpo de Cristo, hasta que todos nos juntemos en la misma fe y el mismo conocimiento del Hijo de Dios, llegando a ser el hombre perfecto, con esa madurez adulta que hará de nosotros la plenitud de Cristo. O sea que el proceso de la vida cristiana de la fe es crecer en la madurez de ser hombres o mujeres que son como Jesucristo, hasta que alcancemos en el cielo, muy pocos aquí en la tierra, la plenitud en nosotros, la plenitud de Cristo. Efesios 4:13 habla de ese crecimiento que es parte de lo que la semilla que ha sido plantada el bautismo y que es fortalecida con la Eucaristía y con la confesión, nos hace crecer más y más en ser el hombre o la mujer que es más y más como Jesús, hasta que alcanza uno la madurez de los hijos de Dios. Pregunta. Entonces ahí también podemos ver la importancia de nuestra iglesia, la importancia de cada uno de nosotros. Ser testimonio, ser hablar con los demás, predicar, evangelizar. A veces con el ejemplo, a veces con el testimonio de decir, esto es lo que a mí me ayuda, en vez de ser echándole sermones a la gente. Pero, claro, nos tenemos que animar unos a los otros a seguir creciendo en la fe, para que la vida de Cristo crezca en nosotros. Bueno, yo quería dedicar la segunda parte de esto a el tema de ser hijos de Dios. Ese es un tema que le tengo, al que se refería mucho San José María Escrivá, el fundador del Opus Dei. Cuando él animaba a la gente a crecer en la fe, a aprender a rezar, a dedicarle tiempo a la oración cada día, a leer el Evangelio y a intentar ir a misa más que lo mínimo. Y también cuando él animaba, decía, como cristianos tenemos que hacer obras de hacer nuestro trabajo bien, ser buenos compañeros, y tenemos también que ser apóstoles. O sea, que decía, todos tenemos que ser esto, lo que le llama el Papa Francisco, discípulos evangelizadores, discípulos de Cristo que anuncian el Evangelio con su vida. Pero decía San José María, cuando uno ve todas las cosas que tenemos que hacer, nos puede desanimar, porque es tan difícil rezar cada día y hacer el trabajo bien cada día y llevarnos bien con todo. Y es bueno acordarnos que todas esas cosas que Jesucristo nos pide, nos las pide como un padre amoroso, no como un padre que está regañándonos cada vez que fallamos, o no como el juez que nos dice, si no hacen esto, les castigo. Es muy importante
desarrollar la confianza de sabernos hijos de Dios. Hay que aprender a hacer muchas cosas bien, rezar, recibir los sacramentos, pero primero el fundamento de todo el edificio espiritual tiene que ser la confianza que Dios es mi Padre. Y a veces lo damos por supuesto. Bueno, pues sí, somos católicos, Dios es mi Padre, pero a veces no hemos trabajado en esa confianza. Por eso decía San José María, decía, la confianza en que Dios es mi Padre, que yo delante de Dios soy un hijo o una hija amado. Eso es como el fundamento del edificio de la vida espiritual. Si uno construye una casa sin fundamento, yo recuerdo cuando teníamos 12 años, nos encantaba construir fuertes. Y un día había un sitio ahí que estaban construyendo la casa, había ladrillos y empezamos a poner ladrillos y hacemos una pared y hacemos otra pared y estábamos tan contentos. Pero no tenía la casa fundamento. El día siguiente llovió y se derrumbó todo, ¿no? Porque estaba la casa construida así, encima de nada, encima de la tierra. A veces nos pasa lo mismo en la vida espiritual. Estamos construyendo la casa de rezar, de ir al estudio de Biblia, pero no hemos desarrollado el fundamento de recordarnos, de embebernos en la idea que si Dios me pide esto, me lo pide porque Dios es Padre y sabe que esto es lo que necesito para crecer. Cuando uno se concentra, como hacían eso los fariseos, en las 625 cosas que tengo que hacer para ser justificado delante de Dios, eso que parece un edificio muy bonito, en cuanto hay un terremoto, en cuanto hay una tormenta que pasa mucha agua, ese edificio se va a caer porque no está fundado sobre la roca de la filiación divina, de sabernos hijos de Dios. O sea que es necesario dedicarle tiempo y esfuerzo a considerar eso, que Dios es mi Padre y que yo, cuando me siento delante de Dios, me tengo que sentir como una hija o como un hijo amado. ¿Dónde aprendemos, dónde podemos considerar la filiación divina? En Jesucristo. Jesucristo nos enseña que Dios es Padre de dos maneras. A ver, ¿quién sabe cuáles son las dos maneras? La primera es diciéndonoslo. Dios es Padre. Pero también Jesucristo nos enseña que Dios es Padre de la manera que rezamos. Dice, cuando le preguntan los apóstoles, ¿cómo? Enséñanos a rezar. Jesús les enseña a dirigirse a Dios como Padre. Padre nuestro. Jesús no dice, oh nuestro Creador, o oh nuestro juez, o tú que nos puedes salvar de los milagros. Dice, no, Padre nuestro. O sea que Jesús nos enseña con sus enseñanzas, y a veces hay que escuchar las cosas que nos dice Jesús y prestar atención a lo que nos dice Jesús de quién es Dios. Esa historia que les contaba del hijo pródigo, ahí nos está explicando Jesús cómo responde Dios cuando pecamos. Y nos está diciendo, Dios es como un padre que está preocupado. O sea que Jesús nos enseña que somos hijos de Dios y cómo poner esa confianza con lo que nos dice, pero también Jesús nos enseña con su vida personal. Jesús es Dios, pero vino aquí como hombre. Y ahora cuando Jesús siente ese deseo de manifestar esa relación de que Él es el Hijo amado, el Hijo unigénito, ahora lo tiene que manifestar con su corazón humano. Por eso Jesús se levanta temprano por la mañana para rezar. ¿Por qué? ¿Porque no tiene sueño? No, Él tiene una naturaleza humana, se le pegan las sábanas como a nosotros. O porque no tiene ganas de dormir, ¿no? Sino porque necesita de hablar con su Padre a través de su corazón humano. O sea que tenemos que contemplar
cómo Jesús habla con su Padre con esa gran confianza. Hay varios pasajes muy bonitos, ¿no? Uno de ellos es cuando Jesús va a la casa, se encuentra con esta mujer samaritana que tiene una conversación muy larga. Esto es en el capítulo 4 del Evangelio de San Juan. Y vienen los apóstoles que han ido a buscar comida y seguro que no fue fácil, porque los samaritanos no les caía bien a los judíos y seguro que fue difícil conseguir que les vendieran algo de comida a un precio razonable. Y dice, Jesús, hemos conseguido comida. Y Jesús dice, ¿comida? Mi comida, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Los apóstoles dicen, aquí estamos de nuevo. Nosotros tenemos que hacer todo el trabajo y ahora nos viene con esta. Pero Jesús está diciendo, a mí lo que me llena el corazón es traer el amor de mi Padre a esta mujer. Hacer la voluntad de mi Padre, eso me llena. Y eso lo tenemos que contemplar, ver esa confianza que Jesús tiene, que no estoy simplemente está diciendo, pues hay que hacer esto y pagar el precio de los pecados, ¿no? La otra pasaje muy importante es en Getsemaní. En Getsemaní Jesús dice, Padre, si es posible, que pase de mí este cáliz. Pero justo antes de decir eso, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese abrazar la voluntad de Dios, aunque le cuesta, porque sabe que va a ser muy duro, sobre todo va a ser muy duro sentir el precio de los pecados del mundo. Pero Jesús empieza esa oración diciendo, Abba, Padre. Abba es el aramaico, el equivalente arameo de papá. Abba. Si uno va a Palestina y ves los que están por ahí, todavía llaman a sus papás Abba. O sea que Jesús se dirige a Dios Padre a través de ese corazón humano que ahora tiene, con esa confianza. O sea que cuando vemos las cosas que tenemos que hacer para crecer en la fe, para manifestar esa fe, una de las cosas que tenemos que hacer y muchas veces nos olvidamos es fortalecer nuestra confianza en Dios Padre. Meditar en los textos de la Escritura que nos hablan de que Dios es nuestro Padre, que nosotros ahora en Jesucristo somos hijos de Dios. O sea que con eso yo quiero terminar esta sesión, ¿no? Lo más importante, la justificación es importante, pero pone demasiado énfasis en la relación con Dios como si fuera en la corte, no merecer el castigo. Y mucho más importante para cumplir lo que Dios quiere de nosotros es reconocernos como hijos de Dios. Y así, con esa confianza, estás dispuestos a hacer lo que sea necesario para crecer en la fe y seguir el ejemplo de Cristo. O sea que esto es como una pequeña meditación que les doy al final, pero un poco para ver el contraste de la justificación es importante, pero mucho más importante es sentirnos amados por Dios y por eso estar deseosos de vivir esa nueva vida de los hijos de Dios, respondiendo al amor que Dios Padre nos tiene. Eso es lo que nos da el bautismo, esa semilla que tiene que crecer, esa gracia que tiene que crecer hasta que alcancemos la madurez perfecta de los hijos de Dios. ¿Alguna pregunta? Muy bien, pues terminamos con una Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.